Buenos días, quiero agradecer a la directiva de Comefir por haberme considerado para compartir con ustedes en esta jornada de lesiones en el deporte, tan importante tema del cual pues he sido testigo bajo mi experiencia, bajo la formación y pues que sé que traerá mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Recientemente terminamos un mundial y pues los ojos de millones de personas estuvimos siguiendo cada uno de los partidos hasta la coronación del campeón. Y pues sin duda alguna los que estamos en el deporte, más allá de un resultado, vamos viendo quién se lesiona, cuál fue el mecanismo y empezando a sacar conclusiones, conjeturas en base a nuestros conocimientos. Y bien, pues como sabemos, toda actividad deportiva puede conllevar eh, la manifestación de una lesión por diferentes mecanismos. En 2006, la FIFA había identificado que aproximadamente 270 millones de personas estaban involucradas de alguna forma en el deporte rey. Un porcentaje bien considerable, pues estaban registrados en algún tipo de liga y el resto, pues que son 226 millones, de alguna forma tomaban este tipo de actividad como un relax, así como cuando usted y yo nos vamos de fin de semana y queremos jugar un partidito de fútbol. Aquí le llamamos potras a los partidos de calle o de menos de 11 jugadores. Bien, ¿quiénes son profesionales? Pues aproximadamente en aquel momento eran 110.000 personas y claro, si estamos hablando de una profesión, hay dinero de por medio, ya sea que usted sea muy bien pagado o pues que solo reciba ingresos para vivir con su familia y traer el sustento a su casa. De manera pues que ya sea que gane mucho o gane poco, pero si vive del fútbol, la enfermedad va a ser una paradoja porque nadie se quiere enfermar estando en este deporte o en cualquier deporte porque le quita oportunidades de competir, le quita oportunidades de estar al mejor nivel, puede perder su puesto, la oportunidad de ganar un campeonato, etcétera. O sea, estamos hablando de costos. Todo lo que se mueve en los deportes de alto rendimiento, pues suponen costos. Eh, y entonces, pues por eso nadie quiere enfermarse como en otras profesiones donde sí usted necesita 1, 2, 3 días de descanso, etcétera. Y ve con buenos ojos realmente estar incapacitado, pero en el deporte y en el fútbol no es así. Los días en que está usted incapacitado cuenta. Ya sea que usted esté compitiendo al más alto nivel o al nivel recreativo, pues va a tener un incentivo para estar al mejor nivel. Eh, ¿Cuál es la epidemiología de las lesiones en el fútbol? Bueno, vamos a ver de que se ha dividido entre hombres y mujeres y en los hombres en jóvenes y en adultos profesionales, donde vamos a ver siempre que los hombres van a tener mayor incidencia de lesiones que las mujeres. Y si dividimos dentro de los hombres por grupos de edad, vamos a ver que los adultos profesionales son los que tienen más altas tasas de lesiones por cada 1.000 horas de juego. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el adulto, a diferencia del joven, el adulto hay mucho más que perder o mucho más que ganar, entonces la intensidad está condicionada por ese incentivo, ¿no? Así que hay más agresividad, más velocidad, etcétera, etcétera. Eh, en cuanto a la distribución de las lesiones, es importante recordar que pues en el fútbol tendremos cualquier tipo de lesiones en cualquier parte, ya sea en la cabeza, vamos a tener confusión, vamos a tener heridas, vamos a tener cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, vamos a tener problemas de hombro, ¿ok? Pero en este caso nos conciernen los miembros inferiores, ya que es el lugar donde más lesiones vamos a tener, ¿no? Y pues igual segregamos al hombre y segregamos a la mujer por aparte porque pues por algunas diferencias vamos a encontrar que hay algunas diferencias en cuanto a las lesiones, ¿no? Entonces vemos que en el hombre el lugar donde más frecuentemente hay lesiones es en el muslo. Y en esta zona son los isquiotibiales
luego sigue el tobillo, después tenemos rodilla y por último cadera. En la mujer, el primer lugar viene siendo la rodilla por su particularidad anatómica. Y luego viene siendo tobillo, así como en el hombre es la segunda causa, y luego viene la cadera. Aproximadamente 60 al 90% de las lesiones en el fútbol son de miembros inferiores, el muslo es el primer lugar. Los isquiotibiales son los que más se lesionan de los músculos, aproximadamente 40% en los adultos versus 18% en los jóvenes. Las lesiones graves están en la rodilla, de las cuales el 18% corresponde al ligamento cruzado anterior, y las lesiones de tobillo representan el 20%. Hace unas 2 décadas las lesiones de tobillo eran el primer lugar, sin embargo, por diferentes intervenciones como ahora el tipo de botas, el uso de vendaje, el ejercicio de estabilidad, ejercicios de fuerza para estabilizar el tobillo. Las normas han cambiado. Antes el tackle era uno de los mecanismos más frecuentes por los cuales se lesionaba un futbolista y ahora el tackle es castigado, de manera que el cambio de la regla también incide en cierta forma en la incidencia de lesiones. Así que las lesiones de tobillo han pasado a un segundo plano. Dentro de las lesiones de tobillo, la mayoría son esguinces. Y bueno, el ligamento cruzado anterior se da más en mujeres, según esta estadística, 2 por cada 10.000 horas de juego versus 0.9 en el hombre. ¿Y por qué esta diferencia? Pues la particularidad anatómica, como había dicho anteriormente, nos genera un valgo fisiológico por la anchura de las caderas en la mujer. Mecanismos de lesión, bueno, el 2 tercios de todas las lesiones en el fútbol es por trauma, si lo analizamos desde el punto de vista de lesión por horas perdidas. Sin embargo, cuando hacemos la definición de caso solo por el tipo de lesión eminentemente clínico y radiológica o imagenológica, vemos que las lesiones por sobreuso también pueden ser tan frecuentes como las lesiones por trauma. 2 tercios de las lesiones del trauma es por contacto, y se ha visto que 12 a 28% por juego sucio. El 26 a 58% de las lesiones son sin contacto. ¿Y en qué momento se dan más las lesiones? Bueno, por lo general entre los primeros 15 minutos de cada tiempo de juego, pero más en los últimos 15 minutos, sobre todo en el segundo tiempo. Esta foto que ustedes pueden ver acá es una foto de un partido Honduras-México en San Pedro Sula el 17 de noviembre de 2015. Yo no estuve presencialmente allí, estuvo otro colega. Sin embargo, ven ustedes la magnitud de la lesión. Nuestro atleta, que era eh, ¿cómo se llama? Un volante de contención, recibe esta carga con el cuerpo del mexicano y ven cómo hace causa esta postura donde se rompen prácticamente todos los 2 ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, hay daño de menisco importante y se rompe el músculo popliteo. Y bueno, ahí según lo que la anécdota de los compañeros de trabajo, tuvo que accionar no solo el cuerpo médico hondureño, sino que también auxiliados por el cuerpo médico de México para estabilizar la lesión de este atleta. Hay varios factores de riesgo identificados, algunos son intrínsecos, extrínsecos, unos son modificables, otros no. Va a haber una interacción entre cada uno de ellos. En una publicación de Barcelona, allá por el 2016, identificaron estos factores, todos importantes de alguna u otra forma, pero es más importante cuando coexisten muchos. Sin embargo, vemos que la posición dentro del campo de juego viene siendo un factor que puede ser incidente. El menor riesgo en general se da en el medio campo, pero a medida que nosotros nos acercamos al último cuarto de cancha, en la portería del contrario, vamos atacando, ahí es donde se dan más las lesiones, porque pues disminuye el área donde están varios jugadores que se concentran. Esto hace de que haya un menor de capacidad de espacio temporal, hay una velocidad más grande, más riesgo de contacto y bueno, vienen cualquier tipo de lesiones. Así que esa es una de las zonas que más se ha identificado como zona de riesgo de lesión. Y bueno, el problema es que cuando tú tienes una lesión y estás en el campo de juego, viene en el momento una carga de presión para uno, porque bueno, lo primero es decidir, tú juegas tu atleta juega o sale del campo y tienes unos cuantos minutos para poder
hacer este dictamen. Eh, Luego haces unas pruebitas y bueno, decides que el jugador regrese al campo, pero tú no te quedas allí y tú luego en las siguientes jugadas vas a acompañar al atleta viendo si hay un gesto de dolor o donde vemos que hay un gesto donde su rendimiento está bajando, ya no corre igual, bajo su velocidad, etcétera. Y entonces tú vas a sugerir el cambio porque algo no está bien, ¿verdad? No así cuando el jugador entiende que tiene que salir de inmediato porque sabe que algo no anda bien, te lo dice, y luego entonces tú lo sacas, vas a la banca y haces el manejo de la emergencia, pero luego estás pensando en qué va a pasar, porque tienes que hacer un diagnóstico, porque ya todos los ojos están en ti. El técnico sabe y quiere saber si va a seguir en el próximo partido, sobre todo cuando es una competencia corta, donde sabes si va a contar o no, porque hay que hacer cambios. La prensa está sobre ti, el jugador está sobre ti, la familia del jugador, todo el mundo está sobre ti, los compañeros del atleta están sobre ti también, porque quieren saber si va a estar más, si es la estrella del equipo. Aquí en este cuadro de la izquierda, fue en el primer partido de la hexagonal para el Mundial de Qatar. Vemos aquí en el círculo, nuestro jugador anota de penal, pero minutos antes había resentido una molestia en el isquiotibial, hizo el gesto del isquiotibial, lo advertimos, hicimos señas con él, pero él dijo, no, yo puedo seguir jugando, y en efecto, pero miramos que algo no andaba bien. Luego se da el penal, él ejecuta el penal y al entrar el gol, él se tira al suelo y celebra prácticamente no celebra, celebran los jugadores menos él, y entendemos que él tiene que salir. Y el problema es que 2 días después teníamos el partido contra El Salvador y luego a la siguiente semana contra Estados Unidos en San Pedro Sula. Y luego, en menos de un mes, teníamos la siguiente ventana, de manera que teníamos que estar preparando su vuelta a la competencia lo más pronto y seguro posible. Entonces, tú te haces un esquema de, bueno, diagnóstico de la lesión, cuál va a ser el manejo posterior. Sabemos que en el deporte no vamos a poner un reposo absoluto. Algunos colegas les gusta andar en el deporte y están pensando en que si se lesionó un tobillo, una rodilla, tiene que estar acostado con la pierna para arriba y que no se tiene que levantar ni para comer. Les digo esto porque sucede, ¿ok? Pero sabemos nosotros lo que hemos estado en el deporte que no, vamos a tener un reposo relativo. Vamos a estar pensando en qué modalidades le vamos a poner de medios físicos para quitar el dolor, bajar la inflamación. Sabemos que no va a parar la resistencia aeróbica o la capacidad aeróbica, tenemos que poner algún trabajo para que pierda lo menos posible de condición física. Los fármacos, pues sabemos que van a haber algunos que no vamos a poder usar o van a estar en tela de juicio, pero yo que he estado en este punto he visto que a medida que tú das la fisioterapia de forma correcta, vas dependiendo menos de fármacos y el control del dolor lo vas dejando en cualquiera de las modalidades. De manera que a corto plazo tienes que saber que vas a recuperar en ABDH al jugador. ¿Y qué significa esto? Bueno, que sea lo más independiente posible. En este caso, la marcha. Tiene que tener una marcha independiente lo más pronto posible. Tienes que meter algún trabajo de fuerza y a futuro, pues vas a reacondicionar. Todo esto que están viendo ustedes en este diagrama de flujo es lo que más adelante les presento como las etapas de la rehabilitación en lesiones deportivas. Ya había hablado yo de la frecuencia de las lesiones. Estas son otras revisiones que estuvieron en las memorias de un congreso allá por Europa, donde lo que está en el círculo es lo más importante de esta diapositiva, que es que el tratamiento más usado en las lesiones deportivas es de rehabilitación. Por ahí había otra estadística que logré ver en un congreso en Colombia, donde mencionaban que las lesiones deportivas se tratan en un 95% con manejo médico y rehabilitación. Solo el 5%, menos del 5% van a ser quirúrgicas, de manera que nosotros como rehabilitadores somos los que estamos llamados a estar allí, pues, y hacer los mejores planteamientos para una recuperación rápida y segura. Entonces, pero para poder hacer ¿cómo se llama? Diseñar el tratamiento, tenemos que tener en cuenta la etapa de recuperación de las lesiones. Sabemos que una vez que tú te lesionas, estamos en este momento lesivo, tenemos que diagnosticar si esto va a ser quirúrgico o va a ser de manejo médico. Si es quirúrgico, pues tendremos un tiempo posterior a la cirugía para planificarlo, pero si el manejo es médico, entonces ya tenemos que estar pensando en
¿cuáles van a ser las medidas de tratamiento? Sabemos que hay una fase inmediatamente que es de coagulación, que con ella viene la fase inflamatoria que prepara todo para que se dé una reparación o fibroplasia y luego una etapa de maduración. Y en cada fase de estas vamos a tener un abordaje. Entonces, en la etapa inflamatoria vamos a tener una recuperación de la lesión, o sea, manejar dolor, mejorar arcos de movilidad, disminuir, ¿cómo se llama?, el edema, y luego, pues bueno, prevenir la atrofia muscular. En la etapa de fibroplasia estamos pensando en readaptar a la parte deportiva, o sea, el gesto deportivo, porque por el dolor y por la lesión se va a ver modificado, se va a ver afectado y entonces tenemos que devolver ese gesto a la forma más normal posible para que esté listo para cuando vamos a reacondicionar deportivamente, que estamos hablando de aumentar el rendimiento y volver al atleta al rendimiento que tenía previo a la lesión. Entonces, cada una de estas etapas deben de ser manejadas de la mejor manera posible porque son críticas. Si nos equivocamos en una, entonces podemos echar a perder todo el proceso y puede haber una recaída. Entonces, en la etapa aguda, pues habrán diferentes modalidades. Aquí comparto estas tres fotografías donde fue parte de mi experiencia en selecciones juveniles y selección adulta. Esto fue un esguince de tobillo en Colombia, donde aquí al día número 3 estábamos empezando a hacer cierto trabajo de fuerza para lo que son tibial posterior y para peroneo, pero ya antes habíamos empezado a hacer movimientos para tibial anterior y para el tríceps ural. Aquí fue al momento, el día de la lesión, al día siguiente de la lesión había mucho, casi nada de edema. Este fue una lesión de isquiotibiales que no pasó realmente a ser una ruptura, solo que estábamos cuando se lesionó estábamos en Austria y no teníamos al alcance, porque estábamos en un pueblito, no teníamos ni resonancia ni ecografía, así que el manejo y la evolución fue clínica, pero pues por lo que nos decía el día a día sabíamos que no había habido una ruptura y luego pues claro, en una semana debutó de nuevo y fue uno de los que anotó, bueno, el que anotó el gol con el que no logramos perder tan feo con Serbia. Hay un acrónimo que ha estado evolucionando en el tiempo. Me gusta usar este sobre todo porque introduce el término de carga óptima y carga óptima es esto. Tú fortaleces, tú haces descargas de peso en la lesión, tú la mueves, siempre respetando la biomecánica de la lesión, no provocando dolor, no provocando movimientos que te vayan a complicar más la lesión previa, ¿verdad? Y luego con el fin de mantener pronto al atleta caminando de la forma más segura posible, porque luego empiezas a la readaptación. Entonces, ¿cómo vamos a progresar en cada etapa? Bueno, está la analogía del semáforo. Tú tienes luz verde cuando no tienes dolor, cuando no hay efusión, cuando no hay cambios inflamatorios, como tal, cuando no hay limitación funcional o cuando esos rangos de movilidad son libres y no tienen una restricción ahí o un tope que interfiere. Si tenemos alguno de estos, entonces pues, estamos con el semáforo en rojo y tenemos que no progresar, seguir en la etapa que tenemos. Si avanzamos a la etapa siguiente y aparece uno de estas banderas rojas, entonces regresamos a la etapa anterior para tratar de corregir lo que ha pasado. Aquí vemos que en etapas agudas, pues hicimos esto con algunos atletas. Este muchacho fue en Serbia, en un partido previo al partido con Serbia. Él tuvo una lesión de rodilla. En un mes y medio teníamos nosotros el Campeonato Mundial Sub-20 y pues tuvimos que parar al muchacho, empezar a hacer el manejo agudo, pero a los 3 días ya lo teníamos en bicicleta porque estábamos pensando en el reacondicionamiento aeróbico. No teníamos, como les decía, una resonancia, tuvimos que retornar al país para hacer una resonancia y ya vimos que tenía un proceso inflamatorio del menisco que no ameritaba cirugía y pues con el manejo adecuado el muchacho jugó el mundial. Aquí vemos otra de las formas en que podemos tratar las lesiones agudas en cierto momento cuando empezamos a descargar. Este fue un chico en una clínica privada donde yo trabajé hace algún tiempo aquí en Tegucigalpa, donde pues estábamos haciendo ya cierto trabajo ¿cómo se llama?, de carrera, preparando en agua primero para luego llevarlo al campo. Ok, entonces, de esta forma íbamos progresando. Entonces, en esta diapositiva
Vemos cómo hay dos etapas bien definidas. La primera etapa, que es la donde va a haber rehabilitación, y en la tercera, donde hay un rendimiento, pero en la de en medio, que es este círculo, este óvalo delgadito, es la que corresponde a la fase proliferativa, donde vamos a implementar la readaptación. Estas fases, fase aguda, proliferativa y de maduración, no es que una empieza después de la otra los días, no, sino que se traslapan muchas veces. Entonces, lo que hacemos en la etapa uno con los medios físicos y lo demás es limitar un poco, a controlar esa etapa para luego, una vez que ya no hay dolor y todo lo demás que vimos, empezamos a tratar el gesto, fortalecemos un poco mejor, hacemos la transición de la caminata a la carrera, porque en el fútbol va a ser muy importante hacer esa transición, ya que corremos mucho, saltamos mucho y esto significa muchas sentadillas unilaterales, y si tú tienes el miembro que está afectado lo tienes débil, se va a lesionar cuando haga la etapa de apoyo en carrera. Entonces, luego pues vemos que la etapa 2 y la 3 se superponen un poco, y hay otras subetapas aquí donde cada una tiene un objetivo específico y un momento específico. Pero ¿qué quiero dejar como mensaje de esta diapositiva? Que en la etapa uno va a ser mucho en la clínica y con medios físicos en la camilla, pero una vez que vamos a la etapa 2 ya vamos introduciendo el gimnasio como tal, y vamos introduciendo en cierta forma también el campo de juego. Entonces, la rehabilitación deportiva no solo va a ser en una clínica. El concepto de estar solo en una clínica metido no es del todo cierto. Vamos a sacar al atleta a otros ámbitos para poder mejorar el gesto y luego para reacondicionar. Ya prácticamente la etapa 3 es en el campo de juego, porque estamos hablando de rendimiento. Entonces, el objetivo de la readaptación, bueno, va a ser recuperar la fuerza y la estabilidad sin dolor. Va a ser hacer una ejecución correcta del gesto motor para el deporte sin dolor, realizar saltos y carreras sin dolor, y pues mejorar o mantener las capacidades funcionales indemnes. Como les decía, la prensa está contigo cuando estás en un equipo de deporte. Esto fue en la Copa Oro del 2021. En nuestro defensa central se lesionó la rodilla previo al debut de Honduras, un día antes. Ese día antes también tuvimos un chico era uno de nuestros mejores mediocampistas, una ruptura del ligamento cruzado, tuvo que devolverse a Honduras. Pero con él empezamos, sabíamos que era una lesión menor, hicimos resonancia y no había mayor cosa, entonces empezamos a tratar. Aquí estábamos viendo la transición de la caminata a la carrera. Aquí estoy en el campo, obviamente, ya no había dolor, estaba controlado. Aquí me tomé un tiempo para platicar con él, conocer así sus miedos y todo, y trabajando un poquito su confianza. Y obviamente esto fue puesto en la página de la federación, porque andábamos con un periodista, él tuvo que entrevistarme, y ahí ven, estoy hablando de la redacción deportiva, y ellos quieren saber qué es y qué estoy haciendo. O sea, se fijan en tu trabajo, ¿verdad? Y ahí tú vas a demostrar si lo que estás haciendo está bien o está mal. Él pudo debutar en el tercer partido, recuerdo yo. Entonces, ¿qué componentes tiene la readaptación? Bueno, hablamos de la fuerza, hablamos del balance y estabilidad, hablamos del salto y carrera, resistencia aeróbica y la reeducación del gesto en sí. Pero no tenemos que olvidar, a pesar de que conocemos que en general en todas las lesiones hay una ruta crítica para la reparación, que los tejidos tienen diferente tiempo de sanación. El ligamento tardará sus 6 semanas en cicatrizar, más o menos. El cartílago, a los 2 meses tenemos un colágeno normal. El hueso tiene un tiempo más largo de reparación, hasta 8 y 12 semanas, dependiendo del hueso. El músculo es muy variable. eh, por ejemplo, no es lo mismo una lesión de cuádriceps que una de isquiotibiales, y no es mismo dentro de una lesión de cuádriceps o una lesión en el tercio medio que en el tercio proximal. El tiempo, entre más proximal sea, mayor tiempo de recuperación requiere. Entonces tenemos que conocer todo esto para implementar un plan de acción y un plan en que va a retornar nuestro atleta al deporte. Los tendones dependerá del tipo, dependerá de la patología. Y ¿qué pasa si hay daño neurológico? Aquí nos complica la cosa. Y pongo nuevamente el recuadro de nuestro volante de contención en el 2015, porque cuando lo operan y pasa, creo que 1 o 2 semanas de tratamiento en una clínica donde recibió las modalidades sin que hubiera un médico fisiatra, o sea, le ponían lo que pues se les antojaba, o no sé. Entonces, resultó que llega a Tegucigalpa, donde yo estaba, llega a nuestra clínica, quería que lo revisara, y cuál es mi sorpresa, que el tibial anterior no hacía
reconocía su acción. O sea, había una lesión neurológica periférica, pues mandamos a hacer una electromiografía para ver el tipo de daño. Afortunadamente no había una sección como tal y pues empezamos a dar manejo con electroterapia y ejercicio y mejoró. Mejoró, creo que en un término de un mes y medio más o menos ya tenía una mejor acción, empezó a hacer un nuevo gesto deportivo, ¿verdad? Y luego pues se recuperó él en 8 años, perdón, en 8 meses volvió otra vez a competir. Aquí lo tenemos en la máquina de isocinéticos. Yo no hacía los estudios en ese tiempo, sino que lo derivé con una colega, ¿verdad? Ella lo hizo, había estado muy bien trabajado el muchacho, había contratado un readaptador en ese momento. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Estamos hablando de la fuerza. La fuerza vamos a tratar de recuperarla pues, de la forma adecuada. Si no sabemos cómo el concepto bajo el cual se entrena la fuerza, vamos a estar tirando platos al aire y nos van a caer sobre la cabeza y no vamos a lograr objetivos. Entonces tenemos que conocer los principios del entrenamiento, que hay volumen, que hay intensidad, que hay densidad, que el trabajo debe ser individualizado, cuándo usar las cadenas cinéticas o abierto cerradas, eso depende para cada extremidad y para cada lesión, cuándo va a ser el manejo unipodal o bipodal, cuándo vamos a simetrizar, porque muchas veces nos centramos en el miembro afecto, pero dejamos el otro, o venimos y tratamos los dos por igual con las mismas cargas, entonces van creciendo, van ganando trofismo ambos miembros, pero la relación no se va cortando. Entonces hay un momento que tenemos que simetrizar qué tipo de máquinas vamos a usar, o sea, con qué lo vamos a hacer, si va a ser isométrico, si va a ser libre, si va a ser con bandas, si va a ser con poleas, si va a ser con peso libre, o sea, si va a ser con isocinéticos. Eso tenemos que saberlo en base a la lesión y obviamente en base a nuestros conocimientos, no olvidarnos del tren superior y no olvidar la zona media. La zona media es tan importante, o el core, porque sabemos que es una zona de anclaje. Si tenemos un tronco que está débil, cuando se anclen las fuerzas de las extremidades, el tronco va a volar por allá y vamos a tener otro tipo de lesiones o volvemos a lesionar lo que estamos tratando. Entonces tenemos que saber cómo readaptar la fuerza. ¿Con qué carga vamos a empezar? Va a ser individualizado. En el equipo de fútbol tú tienes la ventaja de que conoces a los jugadores y saben con qué cargas trabajan. Y aquellos que son, por ejemplo, los que están jugando en el exterior saben un poquito más, están más conscientes, entonces ahí tú te ayudas, pero tú los conoces. Es la ventaja. A diferencia de si te viene un jugador amateur, tú tienes que hacerle preferiblemente una prueba de resistencia máxima para conocerlo, para cada músculo y en base a eso plantearte tu tratamiento para la fuerza. Aquí vemos, por ejemplo, dos tipos de lesiones. El de la izquierda no recuerdo qué es lo que tenía. El de la derecha sí fue un atleta de selección nacional que tuvo una recaída de los isquiotibiales. Al final encontramos que había un factor de riesgo por ahí, aparte del manejo, o sea, el manejo que le dimos fue el adecuado, pero no entendíamos por qué se había lesionado de nuevo. Tuvimos que poner PRP, reconfigurar otra vez el tratamiento y mandarlo a otras evaluaciones y ahí nos dimos cuenta que había algo que estaba afectando la recuperación de la lesión. Entonces ya el excéntrico nórdico que tú estás viendo ahí, no lo estoy dirigiendo yo, se ayudan en el club con un compañero, pero me lo mandan para que yo vea en qué etapa está. Ok, y entonces ya estaba en las últimas etapas, obviamente, y pues él hizo su debut muy bien. Luego aquí vemos en cuanto al balance y al gesto, bueno, el balance nos ayuda a estar estables cuando estamos en una posición estática. Empezamos a trabajarlo de forma bipodal. Aquí vemos como nuestro jugador de la Copa Oro, por ahí, o sea, no te escapas de las cámaras. Me agarran en el gimnasio que estaba cerca del campo de entreno trabajando con él, haciendo la primera prueba. Aquí ya estábamos con este, fue un chico de la selección sub-20 para el pre-mundial del 2015, él juega en la MLS y había tenido una lesión de tobillo, estábamos trabajando en plano inestable. Este atleta que tenemos acá fue uno de nuestros jugadores olímpicos de Tokio, donde antes del Mundial había tenido una cirugía en la rodilla derecha por un problema de menisco. Ven cómo estoy haciendo la primera evaluación y vemos inestabilidad, o sea, hay debilidad a nivel de rodilla que tenemos que corregir. ¿Y por qué es tan importante hacer esta corrección? Bueno, porque recordemos que la carrera es una sucesión de saltos y si tenemos saltos con una rodilla que está inestable, que está débil, se va a volver a lesionar otra vez.
entonces teníamos que hacer una buena readaptación. Él cumplió toda la fase de readaptación con nosotros en la clínica y luego lo trasladamos a que hiciera recondicionamiento ya con su preparador físico en el club donde él jugaba y luego pues él pudo jugar, pudo debutar, hacer su participación en Juegos Olímpicos. Este es otro de nuestros atletas olímpicos donde ya estaba haciendo un manejo de la sentadilla bipodal con un poquito de carga. Luego aquí lo hacemos estático, luego aquí vean cómo está haciendo un trabajo dinámico. Y luego acá está trabajando unipodal sobre un plano inestable con un poco de perturbación. Aquí ven que no lo está haciendo del todo bien, ahí no controla el balance, porque él se da cuenta, está frente al espejo y en la última sentadilla van a ver cómo se queda tratando de equilibrar un poco y de aprender el gesto. Aquí lo importante no es cuántos sentadillas voy a hacer, sino que las pocas que haga las haga bien. A este muchacho fuimos con el preparador físico de la selección nacional en ese momento, que también conocía mucho de readaptación y fuimos a supervisar lo que hacía, dimos algunas indicaciones y pues continuamente nos estaban dando el reporte para ver cómo estaba evolucionando. Aquí tenemos a nuestro defensa central que tuvo la recaída de los isquiotibiales. No es más, lo más importante no es lo que está trabajando ahorita, que sí lo está haciendo bien, pero es cómo ha ido haciendo transición de este banquito a un banquito inclinado y luego a un banquito, a un plano inestable, o sea, ha llevado una progresión para el gesto. Si no tenemos un buen control del gesto, vamos a tener problemas en el salto y en la carrera. Vean ustedes cómo esta fotografía es de un libro por allí de lo que hacen los italianos en la clínica Isokinetic, donde pues aparte de tener los banquitos de pliometría y estar dirigidos por el médico, tiene cámaras donde puede hacer la retroalimentación, el biofeedback de su postura para que aprenda cómo volver a caer, a saltar y todas estas cosas. Aquí vean ustedes, este es nuestro jugador que se había lesionado la rodilla derecha, vean cómo al principio en la fase de donde salta, él cae primero con la izquierda, aquí ya le digo, no, tienes que caer también con la derecha, porque si no está compensando sobre el lado no lesionado. Hay otro video que no lo pude encontrar, pero lo tengo por allí, donde ya luego vemos la fase de amortiguamiento, donde cae, pero él no hace la semiflexión, entonces es también una postura lesiva y le decimos, no, tienes que hacer una semiflexión de rodillas, lo hace y luego ya vamos haciendo el gesto pliométrico en su completo, ya no separado, y entonces ya vamos viendo cómo va mejorando en ese video, solo que es un poquito larguito. Sin embargo, ¿cuál es la idea del gesto pliométrico? Bueno, recuerden que la pliometría busca como objetivo acortar el tiempo, estiramiento, alargamiento de la acción muscular y entonces así nos permite cierto rendimiento. De manera que si no lo tenemos también readaptado, vamos a tener un poco de lesiones, no va a haber rendimiento. Cuando haya una sucesión de saltos o una carrera, no nos va a funcionar muy bien nuestro paciente y se puede lesionar. ¿Cómo progresamos de la marcha a la carrera? Bueno, aquí miramos cómo empezábamos a hacer ciertas acciones de carrera en este muchacho. En este otro atleta, a veces yo en la clínica, antes de pasar a la caminadora, lo paso por la elíptica solo para ver que todo ande bien, que tolere bien el movimiento, la velocidad y todo eso. Y me ha servido para hacer un poquito de transición. Y luego, pues vamos caminando en el campo. Una foto que ya les había mencionado antes. Aquí tenemos a nuestro atleta que se lesionó en el gol contra Canadá. Ya estábamos en una etapa donde pues ustedes ven que está en la caminadora, tiene un buen gesto, ahí lo estaba manejando su club en Costa Rica y pues bueno, ya estaba por pasar a una etapa de reacondicionamiento. Este fue uno de nuestros chicos en Portugal, donde vean cómo antes de la carrera está mejorando la técnica o entrenando la técnica de braceo. Aquí en nuestra clínica estamos haciendo un poco de trabajo de coordinación antes de que vaya a trabajar al campo. ¿Ok? Y aquí tenemos ya nuestro atleta de Portugal haciendo una carrera de larga distancia.
todavía no imprime tanta velocidad, pero controlando el gesto, controlando que no haya dolor y todo esto para luego pues seguir avanzando en nuestras cargas. Entonces, en cuanto a la carrera, vamos a empezar con distancias cortas, tenemos que luego distancias medias, distancias largas, vamos a empezar con una sola dirección y luego vamos a tener trabajo en múltiples direcciones. Vean ustedes, aquí me cachó una cámara también, estábamos reentrenando la carrera de un chico en un pre mundial sub-17 que era para Chile, si no me equivoco, en el 2015 donde pues apareció con una lesión de rodilla rara, no le encontramos una causa, así como apareció, desapareció, pero tenía mucho dolor al inicio, lloraba. Y luego, pues después de aplicar ciertas modalidades, quitamos dolor, empezamos a trabajar. Entonces, a veces tienes que meterte con el atleta a la forma de seguirlo y de ver la carga que está aguantando es poniéndote tú al lado de él. Entonces, ahí vas, ya cuando hace más alta intensidad, ya no me meto, ya no lo hago con él porque no voy a aguantar, pero vean cómo pues ya va con una cara más alegre y luego pues él pudo volver a jugar el torneo porque era un torneo corto. Este atleta era de la sub-17 que jugamos el Mundial de Nueva Zelanda en el 2015. Él era futbolista del Club Santos de México, en ese momento estaba jugando allá y pues se nos lesionó a 3 semanas antes del Mundial, una lesión de menisco en la rodilla, fue nada más inflamatorio. Aquí estábamos ya en las etapas antes del debut de la selección en el Mundial, haciendo diferentes trabajos y al final él debutó bien, no tuvo recaída y con buen rendimiento. Aquí vemos otros deportistas que por ahí he tenido, que son de clubes de aquí del país, donde vemos cómo están trabajando la carrera de forma multidireccional. Aquí estamos viendo este, que es uno de nuestros contenciones actualmente de la selección. Le tocó marcar a Messi en el partido que jugó Honduras-Argentina allá por septiembre, creo que nos ganó 3-0, pero le tocó hacer una marca personal. Y antes de eso fue esta foto donde estábamos trabajando por una lesión de cuádriceps, si no me equivoco, pues ya estaba en sus últimas etapas y pues estaba haciendo este tipo de trabajos y pues no hubo problema, por lo menos de recaída en sus lesiones. Vean ustedes cómo va haciendo el trabajo, empieza con carreras cortas, luego va aumentando la distancia, cambios de dirección y pues los toleraba de una manera adecuada. Aquí tuvimos otro de nuestros defensas centrales de la selección olímpica de Tokio. Si ustedes recuerdan, este equipo hondureño jugó la final con México, quedamos empatados 1-1 en el reglamentario y al final México nos ganó 5-4 por penales. En este partido, este muchacho tuvo una lesión, no recuerdo si fue en varo o fue valgo forzado, y me acuerdo que, claro, el doctor Pavel y el doctor Quesada estaban viendo el partido y estábamos vía WhatsApp y me comentaban, híjole, eso es quirúrgico, me dijeron, por la forma en que se vio. Yo no estaba ahí en el partido, yo estaba con la selección mayor en otro lado, y entonces, en efecto, pues fue quirúrgico, y pues su rehabilitación la hizo en Chile, porque en Chile era donde estaba su club. Entonces vean cómo empieza a hacer ya o consolidar el gesto motor propio del deporte y hablando de fútbol es pues con un balón en los pies. Entonces empieza un trabajo lineal con el balón, luego un trabajo multidireccional, ok, siempre con el balón, tratando de darle confianza. Y luego pues ya vamos teniendo un contrincante que pelotea con él. Y así van aumentando los tipos de trabajos hasta llegar prácticamente a espacios más grandes y con otra cantidad de personas tratando de siendo sus oponentes. Vean aquí otra forma de cómo entrenar el gesto motor, porque se utiliza mucho la cabeza, mucho ir y venir, aceleración, desaceleración, ok, todos estos gestos pues los puedes entrenar. Aquí depende mucho de la creatividad y cómo estés trabajando. Condicionamiento físico, esto lo vamos a ir haciendo desde las etapas primarias, una vez que ya tú ves que la lesión ya no te duele. Este fue nuestro chico olímpico que había tenido una ruptura del ligamento cruzado. Vean como el lado derecho todavía no flexiona bien, pero vamos haciendo ya un cierto trabajo. Mientras nos permite ya el rango que hemos ganado, estamos trabajando ya de cierta forma la condición aeróbica, de a poquito, sí, pero ahí vamos. Ya en el cuadro de la derecha, ustedes ven, este fue el chico de los isquiotibiales que se había lesionado varias veces, donde pues estamos haciendo un trabajo ya en el agua poniéndole resistencia.
Luego, pues, recordemos que tenemos los gimnasios donde vamos a trabajar tren superior, vamos a trabajar core, no nos olvidemos de eso. Las intervenciones deben de ser creativas, es importante fijar horarios, sobre todo cuando estás en una selección donde estás concentrado 24 horas. Allí tú tienes que fijar horario porque te llegan todos a la misma hora y a veces hay jugadores que lo que tienen es algo más leve, entonces dedicas menos tiempo, pero el jugador que está más lesionado tiene prioridad. Hay momentos que el reposo es tratamiento también. En algunos momentos cuando se le da descanso a todo el equipo y hemos tenido algún lesionado y hay que dormir, cerramos la clínica y hablamos con él, no, mira, vamos a guardar este tiempo para que tú duermas, porque el dormir también te ayuda a recuperar. Y luego llevar una bitácora de las cargas para que no se vuelva una monotonía y entonces aburrido y se pierde la motivación. No, hay que ir registrando las cargas porque tú tienes que hacer una progresión de todas las cargas de trabajo, ya sea aeróbica o de fuerza o de otro tipo, tienes que llevar una bitácora para saber cómo vas a evolucionar. O puede ser que tú te enfermes y venga otro y te reemplace y no sabes dónde tú dejaste el trabajo, entonces es bueno llevar la bitácora. Y entonces, aquí me agarraron en una fotografía, estaba analizando gestos deportivos en uno que teníamos lesionado. Y entonces, para pensar y para recordar, ¿qué significa la readaptación deportiva? Bueno, significa aquella etapa que va desde la marcha sin dolor hasta la carrera a máxima velocidad sin dolor. No hay que tener dolor a la palpación para poder empezar. Los arcos de movilidad deben de estar completos, deben de ser libres. Tenemos que permitir en esta etapa restablecer el equilibrio muscular normal, tenemos que restaurarlo y tenemos que tener un gesto pliométrico sin dolor. Cuando yo estoy en selección, les digo a los lesionados, a los jugadores que llegan normalmente a la clínica, el atleta lesionado trabaja igual o el doble o más que el jugador que no está lesionado, porque establecemos horarios de en la mañana a la clínica, luego lo llevamos a la piscina o al gimnasio y luego en la tarde, mientras el equipo está entrenando en una cosa, tú estás trabajando con el lesionado en readaptarlo, en meterle balón, etcétera. Y luego en la noche otra vez una sesión en la clínica donde vas a usar medios físicos y eso. Porque lo que menos tienes es tiempo y tú tienes que volar con ese atleta. ¿Ok? Entonces, esto no se nos debe de olvidar y tampoco tenemos que olvidar cuándo vamos a parar. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Esto fue antes de Copa Oro 2021, donde nuestro atleta en el último partido de la selección, el Final Four con Costa Rica, hace una jugada y lesiona una de sus rodillas. No recuerdo cuál era, lesiona su rodilla que ya venía teniendo problemas y ya se había dicho, no, este chico lo que le conviene es que lo vamos a operar. Resulta que en esa jugada le duele obviamente su rodilla, pero también lesiona la rodilla derecha, pero él no lo dice porque está pensando más en la otra rodilla que ya venía con problemas, todo el mundo pensaba eso, esta es la rodilla, y lo presentan al ortopeda, le revisan la rodilla que tenía problemas previos, pero él no dice y nadie repara en la rodilla derecha, creo que era la derecha. Y entonces cuando ya yo me integro con la selección, empezamos a trabajar, ya estábamos en la parte de readaptación deportiva, gesto y toda la cosa y todo iba bien. Cuando vamos al reacondicionamiento, que aumentan las cargas, que aumenta el salto, la rodilla trabajada estaba fenomenal, pero ¿qué pasó? Que le empieza a doler la otra y empezamos a preguntarnos, ¿pero qué pasó? No, y hasta nos muestra el video, es que mire doctor, aquí está, ahí me lesioné también la derecha, pero es que no dije por esta, híjole, entonces a hacer un stop. Hicimos una resonancia, evaluamos clínicamente, había dolor en uno de los bostezos, bostezo medial, obviamente había una lesión no resuelta, un esguince del colateral medial, y bueno, entonces a trabajar las rodillas diferenciadas. En una trabajábamos con cargas y en la otra trabajábamos quitando dolor. Y luego empezamos a simetrizar de manera que pues llegó a la competencia y pudo hacer su partido. Entonces recordemos cuando hay dolor o algo de las banderas rojas, nos replanteamos el manejo y vemos qué está pasando. No nos olvidemos tener un equipo de trabajo y el equipo de trabajo nos ayuda en todo este proceso, donde pues el profesional en readaptación deportiva en nuestro medio no lo tenemos, tenemos fisioterapeutas que los hemos ido formando, han sido egresados de la universidad, han tenido contacto con nosotros, ya tenemos varios que han trabajado con nosotros, entonces han ido aprendiendo, otros bueno, han venido a los cursos en línea y por ahí han sacado algo, entonces, cada vez pues vamos profesionalizando un poco más.
Cuando yo llegué a selección, les voy a decir que pues no teníamos un fisioterapeuta, andábamos otra persona que no tenía los conocimientos, pero pues nos ayudaba y era lo que teníamos, ¿no? Y luego pues el médico rehabilitador dirige esta parte, tanto la etapa uno la recuperación de lesión como la readaptación, somos el ente que dirige, pero vamos metiendo un poquito al médico del deporte si lo tenemos y en las etapas más avanzadas vamos metiendo al preparador físico para que nos ayude con las diferentes áreas de trabajo, ¿ok? Y entonces vemos que es un trabajo en equipo. Y pongo esta foto porque tú haces equipo también con el cuerpo técnico, la comunicación es importante. Aquí estábamos en Serbia, le dijimos que este chico se había lesionado el isquiotibial, estábamos un día antes del partido y pues estábamos discutiendo, yo no aparezco por ahí, pero estábamos discutiendo con los profes en el momento, bueno, ¿cómo lo ves? El gesto, las cargas y todo, no, va muy bien, ¿ok? ¿Crees que puede debutar? Sí. Entonces le dimos 45 minutos del siguiente tiempo y solo llegó a meter el gol con el cual quedamos 2-1 con Serbia. Y entonces, bueno, el trabajo en equipo es importante, no tenemos que olvidarlo. Y tampoco tenemos que olvidar, pues, de dónde tenemos bajo quiénes hemos estado influenciados. Aquí en la derecha, esto fue el curso de isocinéticos que pude asistir en el 2021, allá con el doctor Pavel, donde pues pude aumentar mis conocimientos. Ahora estamos trabajando en la universidad con nuestro posgrado y nuestros residentes, evaluando pacientes en un programa donde hacemos vinculación universidad-sociedad y pues el paciente no paga, sino que es un ente de aprendizaje para nuestros residentes y también se beneficia. Y luego pues no olvidarme de que pues igual mis maestros muchos se formaron en México y pues aquí fue y vamos a cumplir 10 años del Aztecaso y por ahí pues estuve allí, ¿no? Y fue bonito la experiencia, conocer el Coloso de Santa Úrsula con todo lo que significa la historia que hay ahí y la gloria de la selección mexicana y pues esa vez tuvimos la fortuna de ganar y nos catapultó al Mundial de Brasil 2014. Y en el 2021 no fue así, disfrutamos el Coloso de Santa Úrsula, pero disfrutó más México porque nos ganó 3-0, ¿verdad? Pero pues en todo aprendemos, ¿verdad? Y pues siempre agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes estos conocimientos y pues quedo atento ahora para cualquier pregunta o duda que ustedes tengan para con este tema. Muchas gracias y que tengan buena tarde.